suele empezar y ya empezamos. Buenas tardes y bienvenidos todas y todas las personas aquí presentes. Una vez más, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres organiza una sesión sobre el tema de la prostitución. Hoy vamos a tener una gran persona y una gran profesional, pero antes yo quería comentar que la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha cumplido 40 años este año de existencia. Desde el principio hemos abordado y trabajado el tema de la violencia hacia las mujeres, no solo el tema de la prostitución, sino y sobre todo porque empezamos con el tema de violencia hacia la pareja. Ahí fuera tenéis folletos en los que se explica perfectamente cuál es nuestro trabajo, con lo cual no me voy a entretener en explicarlo, solamente decir que nosotras damos mucha importancia como una forma máxima de violencia el tema de la prostitución. El abordaje del tema de la prostitución también hemos sido pioneras, fuimos pioneras en el de violencia de pareja porque nadie en España había abordado este tema y fuimos nosotras las que lo iniciamos, pero es que también el tema de la prostitución, ninguna organización, ni pública ni privada, había abordado el tema y nosotras también lo hemos abordado. Y fuimos más lejos porque fuimos las primeras que abordamos el tema de lo que entonces se llamaba el cliente. Me acuerdo que vino una señora francesa a dar una charla que, bueno, fue impactante, una profesional a dar una charla, era psiquiatra, y me acuerdo muy bien que la sala estaba llena de hombres, curiosamente. Cuando quiso hablar, fue a hablar del tema del prostituidor, Suzanne Kettes se llamaba, digo se llamaba porque la pobre era muy mayor y falleció hace ya bastante tiempo. Supongo que todas las personas aquí presentes saben, pero yo lo voy a decir muy brevemente, que hay tres sistemas legales sobre la prostitución, que son el reglamentarista, que lo que hace es el más antiguo. Como existe la prostitución, pues hay que reglamentar la prostitución. El prohibicionista, que dice no podemos consentir que exista la prostitución y sanciona tanto a la demanda de la prostitución como a la persona que la está prostituyendo, hombre o mujer. Y el sistema abolicionista, que fue un gran avance a principios del siglo XX, cuando, gracias a la señora Josefina Butler, inglesa, pues se cambió respecto al reglamentarismo, se cambió la concepción que había no solo de la mujer prostituida, sino que lo que se pidió es que cayera el peso sobre el proxeneta y sobre el proxeneta, y en que la mujer que se la considerara una víctima. Y claro, eso fue un avance tremendo. Pero es que ahora el abolicionismo ha ido más lejos. Y entonces el abolicionismo dice, además de esto, lo que hay que hacer es sancionar la demanda, sancionar al prostituidor. Porque no podemos permitir que el prostituidor, porque sin demanda no habría prostitución, que el prostituidor no le pase nada. Y entonces, desde hace algún tiempo, no creo que muchas personas, ha habido investigaciones sobre el tema del llamado cliente del prostituidor. Pues en España ha habido muy pocas personas, yo diría que 2 o 3 solo. María José Baguetgotia fue la primera, profesora de la Complutense, y Beatriz Ranea, que acaba de sacar un libro estupendo, que lo tenéis ahí fuera por si lo queréis comprar, el de puteros. Y Beatriz lleva tiempo trabajando el tema de la prostitución. Entonces, yo quiero, en nombre de la comisión a la que hoy aquí represento, darle las gracias porque esté hoy aquí. Es una mujer muy ocupada, pero le damos las gracias de que haya querido estar aquí con nosotras y darnos una charla informativa sobre el tema de los puteros. Beatriz es profesora ayudante y doctora en el Departamento de Sociología Aplicada de la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense de Madrid, doctora en Sociología y Antropología también por la Complutense, premio extraordinaria de doctorado con la tesis Masculinidad hegemónica y prostitución femenina,
máster Erasmus Mundus en Estudios de Mujeres y de Género por la Universidad de Hull del Reino Unido y la Universidad de Granada. Es también licenciada en Ciencias Políticas, docente en diferentes cursos y posgrados, como el curso de Historia de la Teoría Feminista de La Coruña, máster de Igualdad y Equidad en Vic, etcétera, etcétera. Como os decía, es autora del libro Puteros, Hombres, Masculinidad y Prostitución, recién salido, y también ha escrito muchos artículos y otro libro, Desarmar la masculinidad, los hombres ante la era del feminismo. Pero también ha participado en diferentes proyectos de investigación en el ámbito de los estudios de género, entre los que destaca el proyecto Horizon 2020, que luego si tiene tiempo nos lo puede explicar, porque sus líneas de investigación ahora giran en torno a género y poder, violencia de género y masculinidades y cambio social. Forma parte del equipo de dirección del Comité de Sociología en la Federación Española de Sociología, miembro del Instituto de Investigaciones Feministas, del Grupo de Investigación Género y Política y de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Trata, colaboradora del Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández. Y como no podía ser de otra manera, ha recibido varios premios de investigación, como el de María Isidra de Guzmán, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el 21, el Accessit Premio Ángeles Durán de Innovación Científica en el Estudio de Mujeres y Género en el año 2020. Bueno, pues con este currículum que os acabo de leer, imaginaros si está o no está, como os decía, muy ocupada. Pero ella ha hecho un hueco y está aquí. Así que tienes la palabra, Beatriz, gracias. Pues muchísimas gracias, Choni, y muchísimas gracias por esta presentación y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy. Y bueno, quiero que quede constancia de que me hace especial ilusión estar en un acto organizado por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, porque, para quienes no lo sepáis, yo empecé a relacionarme profesionalmente con las cuestiones relativas a la desigualdad de género y a promover la igualdad de género, impartiendo talleres con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, que cuando yo era pues bastante más pequeñaja, creyó que yo podía hacerlo, y eso sirvió muchísimo para que haya seguido en este camino, y pues quiero agradecer también públicamente esa puerta abierta, ¿no? Que no es fácil en muchas ocasiones que se abran puertas a quienes estamos llegando a ello. Y fíjate, si me abristeis bien la puerta, que sigo aquí, escribo libros y hago cosas. y bueno, es que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras, con el equipo directivo de la comisión, con las técnicas, las voluntarias, que sé que sois un equipo muy grande y que, como decíais, fuisteis de las pioneras en abordar Totalmente la cuestión de la prostitución desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva abolicionista, y de las primeras en poner el foco en la demanda de prostitución. Y de hecho, cuando yo empecé a investigar sobre prostitución, el primer estudio que cayó sobre mis manos, bueno, porque además os lo pedí os lo pedí y me lo enviasteis por correo, porque era difícil conseguirlo en aquel momento en el que Internet no estaba todo compartido en Internet, y eso, recurrí a vosotras porque era el primer estudio hecho en el Estado español y en concreto en la Comunidad de Madrid sobre la demanda de prostitución. O sea, era abriendo camino también en ese sentido. Hace 20 años casi. Pues por ahí, ¿no? Y era el estudio, yo creo que era el coordinado por María José Barahona, que es cierto, retomando algunas de las cuestiones que comentabas, que somos pocas las investigadoras todavía que dentro del estudio de la prostitución nos dedicamos a estudiar la demanda de prostitución. Una de las pioneras fue María José Barahona. Hace unos pocos años se publicó el libro del putero español de Águeda Gómez y Silvia Pérez Freire. Hoy contamos con un libro que tiene así en la portada Puteros, por si alguien no ha entendido de qué se va a encontrar en el libro. Y bueno, vamos aportando, ¿no? Desde distintas áreas nuestro granito de arena para intentar ubicar en el centro de la escena ese personaje que tradicionalmente ha estado invisibilizado, porque esto es uno de los propósitos del libro, desplazar el foco para poner
masculinidad y a los hombres como esos agentes que son responsables de que hoy en día siga existiendo la prostitución, pero que sin embargo desaparecen del relato social, del relato mediático y del relato político con muchísima facilidad. Y de hecho yo muchas veces cuento que yo me dedico a investigar, cuando investigo sobre prostitución, pongo el foco en la demanda, investigo sobre masculinidades y me ha pasado muchas veces que hablando, ¿no? Dando una charla o una chapa, según cómo se mire, sobre los puteros, estando una hora entera hablando sobre ellos, cuando se abre el turno de preguntas, y esto no quiero que condicione luego el coloquio posterior, pero ya lo lanzo en ese caso, así un mensaje medio subliminal, cuando se abre el turno de preguntas, muchas veces, a pesar eso de haber dedicado un tiempo extenso a hablar sobre la demanda de prostitución, las preguntas vuelven a hacer recaer el foco sobre las mujeres en prostitución, si creo que son libres o no para prostituirse, si estoy a favor de tal o tal cuestión que tiene que ver con juzgar o no a las mujeres en prostitución. Es decir, que esto es un ejemplo de cómo cuesta visibilizar y poner el foco en la demanda de prostitución, que a pesar de que hagamos un esfuerzo muy activo en ponerles en el centro del debate, nuestra estructura mental, nuestro imaginario no está acostumbrado a que pensemos en ellos, y por eso en muchas ocasiones, a pesar de hablar de ellos, volvemos a invisibilizarlos, ¿no? Porque el marco mental, el imaginario desde el que miramos la prostitución ha tendido tradicionalmente, y todavía hoy en día lo seguimos viendo, a asimilar prostitución igual a prostituta, ¿no? Prostitución igual a mujer en contextos de prostitución, como si no existiese nadie más. Y este es un imaginario que hace recaer todo el peso, es un imaginario muy injusto, que hace recaer todo el peso de la prostitución sobre los hombros de las mujeres prostituidas, invisibilizando, como decía, el resto de los agentes, y haciendo además que voluntaria o involuntariamente se contribuye a estigmatizar más a las mujeres en prostitución y a que todo el debate gire en torno a ellas, ¿no? Y muchas veces en torno a si hay libertad o no para prostituirse. Entonces es complicado, pero no imposible, ampliar el foco para tener la fotografía lo más amplia posible y mirar a aquellos agentes que tradicionalmente han estado invisibilizados y que son responsables de que exista la prostitución, ¿no? Y esta forma de mirar la prostitución no es única de esta cuestión, nos la encontramos en otras violencias contra las mujeres, ¿no? Si vemos cómo se habla de la violencia de género dentro de la pareja o expareja, o las violencias sexuales fuera de la prostitución, el foco sistemático es en la víctima, la superviviente. Pocas veces se habla de los victimarios, de los agresores, o desde una perspectiva más estructural. En prostitución pues, ocurre lo mismo. O sea, es decir, que tiene que ver con que vivimos en una sociedad patriarcal en la que los hombres están sobrerepresentadísimos en multitud de áreas de la vida social, económica, política, pero cuando hablamos de violencias contra las mujeres perpetradas por los hombres, desaparecen misteriosamente. Entonces, es necesario poner el foco en ellos y en todo el sistema que los ampara, y de ahí surge un poco la idea de este libro, como decía, pues poner un granito de arena en este cambio de imaginario, porque sin puteros no hay prostitución, sin hombres que demanden prostitución, la prostitución se acaba, y por tanto tenemos que problematizarlos, que ponerlos en el centro, y también que plantearnos cuestiones que tienen que ver con por qué los hombres siguen consumiendo prostitución a día de hoy y qué ocurre con la masculinidad, ¿no? Y todas estas preguntas, pues no tengo respuesta para todo, por supuesto, pero trato de abordarlas y reflexionarlas en el libro, porque creo que son fundamentales, porque los puteros tampoco están en un vacío, en un abstracto ellos solos, sino que los puteros forman parte de un entramado cultural que podemos denominar como la cultura putera, y forman parte también de una estructura social en la que pues tenemos que tener en cuenta la desigualdad de género, la desigualdad por clase, la desigualdad étnico-racial, y cómo en los espacios de prostitución ellos sacan beneficio de todas estas desigualdades, porque habéis visto, ¿no? Hablamos de demanda de prostitución en masculino, porque
lo que sabemos es que la inmensa mayoría de quienes demandan prostitución son hombres, esto es un hecho, y esto es el dato más rotundo cuando hablamos de la demanda de prostitución. Luego hay muchos vacíos, muchos agujeros negros de conocimiento, de ausencias, ¿no?, en el conocimiento sobre ellos, pero esto es algo que sí que podemos decir con certeza, y es que la mayoría de quienes demandan prostitución son hombres y por tanto hablamos en masculino de la demanda, pero la mayoría de quienes están en contextos de prostitución son mujeres, y además son mujeres de contextos, o sea, no son todas las... Cualquier mujer puede acabar en un contexto de prostitución, pero si miramos si hacemos un diagnóstico de lo que ocurre en el Estado español y en los países occidentales, en los contextos de prostitución, la mayoría son mujeres cis y trans, de origen migrante, de contextos más empobrecidos, muchas de ellas racializadas, muchas de ellas en situación administrativa irregular, casi todas ellas de contextos empobrecidos, es decir, de las clases populares. Y hablo de estas desigualdades porque es necesario también subrayar cómo la prostitución emerge de esta desigualdad de la que se aprovechan los demandantes de prostitución, que reproducen y exacerban cada una de las desigualdades y la intersección de ellas cada vez que pagan por prostitución. Y por tanto la prostitución, como muchas aquí compartimos, ¿no?, ese sentir, es incompatible con sociedades que caminen hacia un modelo más igualitario, ya incompatible a más no poder con una sociedad más feminista, y por supuesto que un putero es la antítesis de un hombre que pueda considerarse igualitario o que está relativamente comprometido con el feminismo, o que se acerca, aunque sea de forma tangencial a él. Y no sé si ¿quieres que siga hablando? Sí, un poquito más. Yo luego te hago unas preguntas y después las harán los asistentes, pero un poco más porque es muy interesante lo que está diciendo. Por cierto, el libro se vende en la entrada. Digo, para la que lo quiera tener, lo tenéis fuera. La cuña publicitaria. Y bueno, pues yo os digo, es que como yo tengo carrete, yo te pregunto porque luego tú me paras cuando lo consideres. Y para que luego haya tiempo también para coloquio, que es de lo más enriquecedor de estos espacios. Pues dicho esto, que estas ideas así principales, un poco que trato de recoger en el libro, a mí lo que me gusta contar cuando hablo de esta criatura es un poco de dónde viene, porque creo que es importante también saber por qué estamos aquí, por qué habéis venido a escuchar a una tía que ha escrito un libro sobre puteros, y para que ubiquéis un poco de dónde emerge esta preocupación que es compartida pues, con otras investigadoras. Bueno, un hecho curioso, también antes de contaros un poco de dónde surge este libro, es que entre quienes investigamos sobre la demanda de prostitución, si buscáis estudios sobre la demanda de prostitución, aunque todavía son muy pocos en comparación a otros estudios respecto a la prostitución, bueno, quienes investigamos sobre los puteros, en la mayoría de las ocasiones somos mujeres. Y esto es significativo porque bueno, somos nosotras a quienes nos preocupa también esta práctica masculina, y esto lo digo también como trabajo mucho en espacios, los que hablamos de estudios de la masculinidad. Los estudios de las masculinidades son áreas de estudio algo masculinizadas, ¿no? Forman parte de los estudios de género, pero ahí tienden a participar más hombres dentro de esta área de investigación. Y dentro de esta área de investigación, quienes hablamos de masculinidad y prostitución, de demanda de prostitución, casualmente somos las mujeres, ¿no? Falta que también los hombres se impliquen, aquí hay algunos, pero la sala es mayoritariamente femenina, como ocurre en todos los actos feministas. Y es pues el libro también pretende ser un poco una llamada de atención para los hombres, para promover también el cambio y la reflexión desde mi humilde aportación. Y como os decía, pues me gusta contar, bueno, creo que es importante contar de dónde surge este libro. Y este libro surge, Choni ha mencionado mi tesis doctoral, pues surge de ahí, porque las tesis, como sabréis, no se las leen ni las madres, aunque te quiera mucho una madre, pues no se va a leer eso. Y el libro surge con la intención de trasladar, una vez hecha la tesis doctoral, pues
debatir, ¿no? Pues los resultados de la tesis, la reflexión surgida en torno a ella y todos los problemas que conlleva investigar sobre la demanda de prostitución, pues a un público más extenso, ¿no? Sacarlo de la academia, porque a veces las investigaciones académicas se quedan muy encapsuladas en áreas académicas, y es necesario que salgan a un público más general y por supuesto, pues para que salgan tiene que ser en un formato un poco más ensayístico, ¿no? Más accesible y más divulgativo. Y surge de ahí, entonces me tengo que remontar a dónde surge la tesis, porque cuando yo tuve que elegir tema de investigación, bueno, pues estaba en esa encrucijada en la que probablemente algunas de las personas que están aquí también se hayan encontrado, cuestionándome qué es lo que quería investigar, ¿no? Y en ese momento, no lo sé por qué, porque la vida es así, aparecieron en mi cabeza preocupaciones que venía arrastrando desde hace tiempo. Por un lado, la idea de cómo estaba presente la prostitución, cómo había estado presente la prostitución en mi socialización como mujer, y ahí apareció una frase que yo, como niña socializada, que crecí en una ciudad periférica de clase trabajadora, ¿no? Antiguas ciudades dormitorios de Madrid, pues escuchaba de vez en cuando esta idea de que si algo te sale mal, siempre te puedes meter a puta. Y esta idea resonaba en mi cabeza. Cuando yo era pequeña no entendía muy bien qué quería decir eso, pero resonaba en mi cabeza con cierta preocupación, y cuando me acerqué a la investigación, pues me inquietaba, ¿no? Pues yo dije, pues quiero investigar sobre por qué esto aparece en la socialización de las niñas y cómo aparece la de los niños, ¿no? Esto no aparece, a los niños no les dicen esto de pequeños, ¿no? La prostitución aparece como una alternativa de supervivencia, ¿no? En la vida de las niñas, pero, o sea, la socialización de las niñas, pero en la socialización de los niños, si aparece, es más bien como una posible una posibilidad de ocio, ¿no? Futuro, o de mantener relaciones sexuales, esto de llamar relaciones sexuales a lo que ocurre en prostitución, entrecomillado, pero bueno, de mantener relaciones sexuales con una mujer en la edad más adulta, ¿no? Y esta idea me preocupa, y decidí quiero investigar sobre esto, porque he tenido yo que escuchar esto, yo y otras niñas de mi entorno, y porque los niños no escuchan esto, escuchan otros mensajes, ¿no? Y otro de los elementos que me empuja a estudiar la demanda de prostitución es que cuando entro en la universidad, yo era súper ingenua, más no poder, entro en la universidad y estudiaba políticas, pues os podéis imaginar, me juntaba con muchos chicos hiperalternativos, bueno, iban a cambiar el mundo, y entonces un día, entre bromas, descubro que algunos de estos chicos han estado en espacios de prostitución. Y claro, mi ingenuidad, pues se me ha caído aquí bueno, esto de los valores de transformar el mundo. Con estos hombres quiero yo transformar el mundo, y entonces, bueno, mi inquietud en ese momento fue que yo no entendía bien por qué chicos de mi edad, chicos muy jóvenes, consumían prostitución, porque por aquel entonces, como os he dicho, era muy ingenua. Yo pensaba que el consumo de prostitución era algo que tenía que ver con generaciones mayores, la generación de mi padre, la generación de mis abuelos, pero que era algo que en mi mundo no cabía, ¿no? Bueno, pues en ese espejismo de igualdad en el que algunas estábamos en ese momento. Y esta idea de por qué los hombres jóvenes consumen prostitución fue lo que primero me empujó a estudiar sobre la demanda de prostitución y a entrevistar a hombres jóvenes que habían consumido prostitución, y de ahí enlace a los hombres más en general, ¿no? Para intentar, sobre todo para intentar comprender, y también eso, como os decía, pues como hay muchas ausencias en el estudio sobre la demanda de prostitución, intentar ir llenando ese hueco, ¿no? Que, bueno, con mi pequeña aportación y las de otras investigadoras. Y creo que esto, pues, es importante para ubicarnos, ¿no? Y porque a cada una experiencias vitales le llevan a no solo intereses así personales, nos llevan a los temas de investigación. A mí me llevó este, y fue lo que, o sea, poco a poco me hizo ir relacionando el consumo de prostitución con la necesidad del análisis de la masculinidad, ¿no? Porque, como decía, si la inmensísima mayoría de quienes demandan prostitución son hombres,
tenemos que conectarlo con qué está pasando con la masculinidad, por qué los chicos jóvenes, o sea, por qué también, ¿no?, los hombres de diferentes estratos, o sea, diferentes edades consumen prostitución, pero especialmente eso, mi inquietud era los hombres jóvenes, qué está pasando ahí, ¿no? Y lo que vemos en la actualidad es que vivimos en un momento un momento extraño de transformación social, bueno, extraño, o sea, un momento, sí, complejo, ¿no?, de transformación social, cada vez más, las sociedades cada vez son más complejas, ¿no?, y nos encontramos en la encrucijada en que por un momento el feminismo se ha convertido en un movimiento masivo que se ha instalado incluso en esferas a las que no había llegado, estamos ensanchando el significado de las violencias sexuales, cambiando algunos imaginarios, y hay hombres que se suman, ¿no?, o intentan sumarse, a ver, ellos, sí. Pero no es cierto que hombres en su cotidianidad, ¿no?, van transformando o haciendo intentos de transformación o reflexionando, ¿no?, se cuestionan la masculinidad. Hay iniciativas, también políticas públicas que ponen el foco en la necesidad, ¿no?, de promover otro modelo de ser, porque si no, por mucho que avancen las mujeres, nos vamos a encontrar con la barrera que es la masculinidad hegemónica, la masculinidad normativa, y mientras esto está ocurriendo, nos encontramos también, ¿no?, de forma paralela, esa reacción antifeminista tan fuerte que es capitalizada por los partidos de ultraderecha y que lo que intenta es mantener el status quo de género en el que la prostitución, por supuesto, que tiene cabida, ¿no?, porque la prostitución está ahí como un dispositivo de la masculinidad que confronta con cualquier modelo de hombre igualitario. Yo, fíjate, has hablado de un tema de que la prostitución para el movimiento feminista, el posicionamiento es fundamental, ¿no? O sea, a mí es que me resulta, y a muchas nos resulta muy difícil pensar que eres feminista y no eres abolicionista. O sea, ahí entraríamos en otra conferencia, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener muy claro que además de es una cuestión feminista, es de derechos humanos. Porque feminista se puede ser o no ser, pero el tema de los derechos humanos es fundamental, ¿no? Ahí me gustaría también que nos dijeras algo, ¿no? Porque hay muchísima gente que dice, feminismo y tal. Oiga, es que estamos hablando también del precio de la vida, psicológicamente cómo están las mujeres que han ejercido la prostitución, y nosotros en la comisión, que hemos tratado con muchas, vemos que están hechas polvo todas, que es dificilísimo la rehabilitación, que no salen ni a tiros. O sea que es verdad que se aplica mucho dinero y muchos medios para la rehabilitación, pero muy poco para la prevención. Y salir de la prostitución es tan difícil, es tan difícil. Me gustaría, Beatriz, que algo nos comentaras de esto. Pues sí, el marco de los derechos humanos es también imprescindible cuando interpretamos la prostitución, es el marco feminista y el marco de los derechos humanos, y nombrar a las mujeres prostituidas como mujeres titulares de derechos que han sido negados, ¿no? Porque se las ha negado el derecho a elegir otra vida, porque porque han acabado en los contextos de prostitución por diferentes circunstancias que tienen que ver, por supuesto, con que son mujeres empobrecidas, con que son mujeres racializadas o de otros orígenes, ¿no? Y vivimos en una sociedad que discrimina por origen racial y por racialidad y por origen migrante, y porque son mujeres a las que se las ha expulsado a los márgenes de la sociedad, y es decir, que se han vulnerado sus derechos. Y he dicho que son mujeres que han sido abocadas, ¿no?, que se han visto abocadas, pero bueno, esto de que se han visto abocadas, aunque la prostitución está abierta para todas las mujeres dentro de la sociedad, normalmente las mujeres no llegan por sí solas a los espacios de prostitución, sino que llegan porque hay otros elementos que las enganchan a los espacios de prostitución, y no solo a través de las redes de trata, sino también alguien que aparece y le dice, oye, pues aquí hay un piso, porque suelen, no es casualidad que sean las mujeres en condiciones de mayor, o en situación de mayor vulnerabilidad, las que acaban en los espacios de prostitución, es porque hay
agentes, ¿no? Distintos agentes dentro de la sociedad que las conducen a esos espacios de vulnerabilidad. Yo me acuerdo en una investigación que se llamaba Feminización de la supervivencia y prostitución ocasional, que entrevistando a una técnica de una asociación que trabaja el sinhogarismo, cuando yo le dije, las mujeres se ven abocadas a la prostitución, ella me dijo, es que esto de que se ven abocadas, hay buitres que perciben, ¿no?, dónde están las mujeres en espacios en situación de vulnerabilidad y van a por ellas, ¿no?, para intentar empujarlas a los espacios de prostitución. Por tanto, bueno, es una cuestión de derechos humanos, ¿no?, el derecho a una vida libre de violencias también y el derecho también a contar. Es que ahora que tanto se meten con el feminismo, pues aparte de que hay que reivindicar el feminismo y volver otra vez a ponerlo como algo muy importante, es que es un tema de derechos humanos como estamos hablando. Mira, en el libro dices que no hay un perfil del hombre que demanda prostitución. ¿Nos podrías contar un poco esto que estamos diciendo? María José Barahona también lo decía en su libro, y Melissa Farley, con la que tú has tratado también, que es una americana, que yo creo que es la que más ha trabajado sobre el tema, ¿verdad? Y la que más puteros ha contactado y les ha hecho entrevistas, dice lo mismo, no hay un perfil, pero nos gustaría que... Vale, solo al hilo de los derechos humanos, creo que cuando hablamos de las situaciones de las mujeres en prostitución, desde el punto de vista de los derechos humanos, creo que hay que cuestionar también la legislación de extranjería, por ejemplo. Porque si muchas de las mujeres que están en prostitución son mujeres migrantes en situación administrativa irregular, es porque la propia situación administrativa irregular, esa situación, las deja en un nicho de vulnerabilidad donde es mucho más fácil que aparezcan esos agentes que las captan para los espacios de prostitución, ¿no? O sea que creo que ahí es donde hay que incidir en que es una cuestión de derechos humanos que son vulnerados también por cómo son expulsadas a los márgenes de la sociedad. Y al hilo de esto, luego hablo de... bueno, no, lo menciono ya porque si no se me va a ir y ahora hablo del perfil de putero. Que hablar de la situación de las mujeres en prostitución y visibilizar todas las violencias que atraviesan, ¿no? Cómo es su biografía, cómo ha sido, cómo es en el momento actual, es fundamental para visibilizarlo. Y es fundamental también para contrastarlo con la experiencia de los puteros, porque cuando contrastamos los relatos de ellas con los de ellos, a mí siempre me viene a la cabeza la famosísima frase de Margaret Atwood que dice: mientras los hombres tienen miedo de que las mujeres nos riamos de ellos, las mujeres tenemos miedo de que nos asesinen, ¿no? Como una cosa es estar aquí y otra es estar aquí, ¿no? Mientras si hablamos con las mujeres, si las escuchamos, ¿no?, a las mujeres en contextos de prostitución, la mayoría de sus relatos están atravesados por situaciones complicadas y violentas, ¿no? Cuando a una mujer en prostitución se le pregunta cuáles han sido tus peores experiencias, yo las respuestas que me he encontrado siempre tienen que ver con miedo a no saber si voy a salir viva de un coche, del piso, que se hayan quitado el preservativo, que me hayan amenazado, que haya habido violencia explícita, violencia verbal, es decir, diferentes tipos de violencia y sobre todo experiencias atravesadas por el miedo, ¿no? El miedo a no sé si voy a salir de aquí, no sé si lo voy a poder contar. Por otro lado, ¿no?, ellas están aquí. Cuando he entrevistado a los hombres que demandan prostitución y les he preguntado ¿qué es una mala experiencia para ti, ¿no?, cuando pagas por sexo? Sus malas experiencias tienen que ver con deseos no satisfechos, con que la mujer en prostitución no haya cumplido con sus expectativas de estas ideas que se construyen sobre profesionales del sexo, viciosas, etcétera, ¿no? Todo este imaginario de la performance de la prostituta que ellos buscan que las mujeres representen, y que para ellos una mala experiencia tiene que ver con expectativas no cumplidas o relaciones que no han sido completamente satisfactorias por todo este imaginario que ellos habían construido. Y por tanto nos sirve para contrastar eso, como ellos están en una situación de privilegio respecto a las mujeres, porque mientras para ellas las experiencias están cargadas de miedo, de violencia, ¿no? Sobre todo cuando nos preguntamos por qué es una mala experiencia para ti, para ellos
tiene que ver con pues, una cuestión como de sentirse cliente, ¿no? Yo pago por algo y no he sido satisfecho, entonces me gustaría reclamar, ¿no? Esto es una mala experiencia para mí, que esto nos da cuenta de esa situación de privilegio en la que se encuentran ellos y esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ellas. Y es importante por eso que haya más investigaciones sobre la demanda de prostitución para poder contrastar y ponerlo sobre la mesa, porque cuando hablamos de que hay diferentes perspectivas sobre la prostitución, hay un debate o no debate, pero bueno, se confrontan o no ideas al respecto, y incluso cuando hay personas que tienen un marco más favorable a la regulación de la prostitución, cuando se habla de la demanda entran en contradicción, ¿no? Si le sacas el tema de los puteros, entra en una contradicción que es de muy difícil resolución, porque si se regula la prostitución estamos dando mayor legitimidad a los puteros, a los hombres, y también de alguna manera normalizando este modelo de masculinidad que es contrario a los avances en igualdad, y por tanto entra en contradicción, sobre todo si es una defensa desde una óptica feminista, porque desde una óptica feminista lo que tenemos que hacer, entre otras muchas cosas que hacemos, es interpelar este modelo de masculinidad que es contrario a la igualdad de género, es contrario al feminismo, es contrario a los derechos humanos de las mujeres. Y por eso creo que es muy importante visibilizarlos, porque nos sirve eso, no solo para contrastar, ¿no? Y para darnos cuenta del tremendo privilegio masculino que es, sino también porque en ese debate o no debate que hay en la actualidad, si les ponemos en el centro, entonces la balanza necesariamente tiene que desplazarse hacia políticas públicas con una mirada más abolicionista, ¿no? Y más no, abolicionista. Sí. Y por eso creo que es relevante también para implicar a los hombres en el rechazo a la masculinidad y a la cultura putera, ¿no? Y en torno al perfil, que no me he olvidado, el perfil del demandante de prostitución es muy interesante, porque a mí, cuando me llaman compañeras periodistas, siempre me preguntan sí. por un perfil, y ocurre también cuando se cubren noticias sobre violencia de género y se habla de las pocas veces que se habla de los agresores. Ahí tenemos como una necesidad, ¿no?, de catalogar, de necesito saber exactamente qué tipo de hombres hacen esto, ¿no? Y nos pasa también a las sociólogas, ¿no? Es algo que compartimos con las periodistas, pero es que es verdad que tanto en el caso de cualquier tipo de violencia, incluida, ¿no?, la prostitución, no hay un perfil de hombre demandante, y la primera investigación que tú lo has mencionado, ¿no?, que se hace en el Estado español, que es la de María José Barahona empieza preguntándose sobre eso, ¿no? Vamos a ver, como no hay investigaciones todavía sobre esto en España, qué tipo de hombres, ¿no? Sabemos que son hombres quienes demandan prostitución, pues ahora vamos a ver qué tipo de hombres, porque todos no son, afortunadamente. Y la conclusión a la que llega Barahona, que es a la que llegan todos los estudios hechos hasta ahora, es que no hay un perfil, entendiendo un perfil en términos sociodemográficos, es decir, que son hombres jóvenes, mayores, de distintas edades, hombres, consumen prostitución es interclasista, hay hombres con mucho poder adquisitivo, con menor poder adquisitivo, que tienen diferentes espacios de prostitución en los que pueden gastar más o menos, hombres de diferentes nacionalidades, con y sin discapacidad, hombres de diferentes profesiones y con diferentes niveles de estudios, que esto también, y por tanto no nos encontramos un perfil como tal que podamos identificar. No hay nadie que lleve aquí la palabra putero, aunque algunos a lo mejor lo podemos pensar, pero eso, no nos encontramos un perfil como tal. Lo único que sabemos a día de hoy, que como variable sociodemográfica que nos permite saber algo de los puteros, es que son hombres, han sido socializados de la masculinidad, y esa es la única variable que comparten todos ellos. El resto es heterogénea, ¿no? Y esto es, bueno, pues es importante ponerlo sobre la mesa, porque cualquier hombre, o sea, sabemos eso, ¿no?, que solo comparten ser hombres, entonces cualquier hombre socializado en la desigualdad de género puede devenir putero, ¿no? Puede convertirse en un putero en cualquier momento de su vida, y también es importante destacar que no hayan consumido prostitución
en edad temprana, ¿no? A los 16, 17, 18 años, no quiere decir que no puedan hacerlo en otro momento de su vida, porque la prostitución está ahí dentro del universo de posibilidades masculinas y hay hombres que se inician en el consumo de prostitución pues muy jóvenes y hombres que se inician en el consumo de prostitución en una edad más tardía, ¿no? Y que yo ahí hablo retomando un concepto de unos investigadores de Estados Unidos del continuum de la masculinidad prostituyente, de la masculinidad putera, ¿no? Que hay hombres que no han consumido prostitución y no se lo plantean, pero luego hay hombres que no han consumido y se lo plantean, y de ahí saltamos a los que lo consumen, los que lo consumen de forma habitual. Bueno, consumir también es un término extraño, pero bueno, los que lo demandan, y aquellos, o sea, entre quienes demandan prostitución, nos encontramos con quienes lo hacen de forma habitual y luego, o sea, y quienes lo hacen de forma eventual. Entre los habituales, por ejemplo, me encontré algún hombre que decía de forma orgullosa que él era putero, ¿no? Aquellos que, o sea, los habituales tienden a ser aquellos que no se plantean dejar de consumir prostitución en un medio plazo y que tienen la prostitución muy incorporada a su cotidianidad, ¿no? Que es una parte de su identidad. Y luego nos encontramos a los eventuales, que ahí hay un grueso importante de hombres de puteros, porque ahí están aquellos que no van con mucha frecuencia, pero que si salen de fiesta y alguien lo propone, acaban en el prostíbulo. Si hay una despedida de soltero, acaban en el prostíbulo, o en algún otro momento pues también aparece o cualquier espacio de prostitución, ¿no? Y ahí os voy a contar una de las partes de una entrevista que hice, que a mí bueno, en muchas entrevistas, ¿no? Te saltan así como las alarmas y te quedas así como, ¿te he escuchado? ¿Ha sido así? Que luego transcribes y dices, ah, sí, era así. O sea que tienes que asimilarlo. Pues entre aquellos que demandaban prostitución de forma eventual, ¿no? Un poco como forma de ocio y de confraternización con otros hombres, porque el carácter grupal del consumo de prostitución también es muy importante. Me acuerdo especialmente de uno de los entrevistados que yo le planteé cómo surge la idea de acudir a la prostitución. Y entonces, una de sus experiencias me decía, bueno, y fue la primera además, me decía, bueno, estábamos ahí en mi casa tomando unas cervezas así aburridos, y entonces uno dice, ¿nos vamos de putas? Venga, nos vamos de putas. Y entonces yo cuando lo escuché, y ya cuando transcribía así, digo, es que esto en un grupo de amigas no pasa, ¿no? Esto es un grupo de hombres que tienen normalizada esta práctica y que además, si alguien dice, nos vamos de putas, lo que se espera es que el resto de los integrantes del grupo diga así entusiastamente, y por supuesto que se vayan, porque es algo muy divertido, es algo que todo hombre ha de probar, ¿no? Y cómo decir que no, ¿no? Si se diera, vamos a ponernos a imaginar así, a construir una fantasía feminista en la que si se diera el caso en el que uno de esos hombres dice no, podría decir no porque a mí no me apetece, y ya en esta fantasía feminista no, porque eso viola los derechos de las mujeres, creo que no es adecuado, pero imaginaos, esto, no sé, es una película, a lo mejor puede pasar, esa fantasía. Bueno, sí, si alguno de esos integrantes dijese que no, lo que ocurre con él es que su hombría, su estatus de masculinidad va a ser cuestionado por parte del resto del grupo, ¿no? Porque en estos hombres, bueno, porque eran hombres más adultos, pero cuando miramos a hombres un poco más jóvenes se ve de forma muy clara cómo el grupo avala tu estatus de masculinidad, y si alguien dice nos vamos de putas, algunos que son muy jóvenes, aunque no tengan claro que quieran ir a espacios de prostitución, acaban yendo por la presión grupal, por no sentirse el fuera del grupo, ¿no? Por demostrar que eres uno de los nuestros, acaban acudiendo a los espacios de prostitución. Y por eso, bueno, el carácter grupal que adquiere la práctica putera es muy importante. Hay hombres que acuden solos, pero hay muchos hombres que acuden en grupo, y uno de los elementos que desencadena que muchos hombres empiecen a consumir prostitución tiene que ver con verlo como una práctica grupal y muchas veces como una práctica de ocio. Y por eso, bueno, es importante también hablar de las fratrías, ¿no? De cómo la prostitución es un espacio
donde las fraterías masculinas canchan a sus anchas, ¿no? Yo querría que nos contaras la industria de la explotación sexual, la industria del sexo, qué papel tiene en todo esto que estás contando. Porque la industria del sexo en estos momentos en todas partes es terrible, pero es que en España es tremendo la industria del sexo. Sí. Una fuerza tremenda. Sí, o sea, España es uno de los países donde hay más permisividad a la industria de la explotación sexual, y esto lo vemos, porque bueno, ahora quizás se vuelva a debatir, pero lo vemos a partir del año 95, cuando se saca del Código Penal la tercería locativa, ¿no? El delito de... Y el proxeneta. Eso, y el tipo penal del proxenetismo, y que yo, bueno, como socióloga, cuando hablo de leyes y tipos penales, es susceptible de meter la pata, pero bueno. Pero se sacan estos tipos penales, y eso es lo que permite que la industria de la explotación sexual empiece a aparecer por todas partes, a lo largo y ancho del Estado. Surgen los macroburdeles, ¿no? Porque anteriormente a esto, y Rosa Cobo lo explica muy bien en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo, antes de los años 70-80 todavía la prostitución moviliza menos mujeres, es algo que no está... Bueno, que no es una industria, vaya. Será a partir de los 90 en España, en otros contextos antes, cuando se convierta en, bueno, siga las lógicas casi de industrialización y empiecen a brotar eso, casi como champiñones, los clubs de alterno que vemos hoy en las carreteras, dando el salto de los pequeñitos a lo que se conoce como las macrodiscotecas del sexo, y hoy en día siguen esos macroburdeles y además muchísimos pisos de prostitución, y por supuesto la prostitución de calle, ¿no? La prostitución que vemos en calle, en pequeñas calles en los centros de las ciudades, en parques y en polígonos. Nos encontramos muchos espacios de prostitución muy accesibles, y esto tiene que ver con cómo la industria de la prostitución, o sea, la industria de la explotación sexual, es un elemento que está en continua relación con la demanda, porque a la industria de la explotación sexual lo que le funciona como otras industrias, pero de quienes sacan el beneficio son mujeres y niñas, y lo que pretende es siempre ampliar el nicho de mercado, ¿no? Tener más beneficios, y va a intentar, si lo que sabemos es que cualquier hombre es potencialmente un putero, va a intentar que los hombres den el salto a acercarse a consumir prostitución. Y esto lo va a hacer invirtiendo muchos esfuerzos bueno, mencionaba lo de los años 90, pues en dar el salto a esas macrodiscotecas del sexo, como las llaman algunos, que pasan a ser, pues eso, ¿no? A tener si entramos a un burdel, aunque a las mujeres, en la mayoría de los casos, mujeres que no estamos siendo prostituidas, nos suelen vetar la entrada, pero cuando se entra en una macrodiscoteca de estas, de verdad que parece una discoteca, por tanto un espacio de ocio. Lo que pasa es que las mujeres que están ahí son mujeres con un rol instrumental, ¿no? Son mujeres que están ahí para satisfacer los deseos masculinos. Y esto contribuye a hacer más atractiva la prostitución para los hombres más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Lanza un mensaje de la prostitución es algo muy banal, es algo muy de ocio, ven aquí que te vas a divertir. Y en el caso de Madrid, contamos con este ejemplo. Yo cuando lo descubrí no daba crédito, pero luego es que a mí me pasa en prostitución que cuando acudía a los espacios de prostitución, cuando entrevistaba a mujeres, cuando entrevistaba a hombres, decía, bueno, ya he visto, o sea, todo lo peor que podía escuchar, todo lo peor que podía ver, y cuando volvías al día siguiente te volvías a encontrar historias otra vez que no te dejaban dormir y que traspasaban, ¿no? Los límites de lo que te podías imaginar, los límites de lo posible. Pues en el caso que os quería comentar es que en Madrid contamos con, bueno, no voy a decir los nombres que se están grabando, pero bueno, una de las discotecas más, para no darles publicidad, una de las discotecas así, no sé ya qué música, este comentario muy de viejuna, pero no sé de qué es, que está en Humanes, sabréis por quienes estéis al tanto, sabréis que está en Humanes y hay autobuses que salen desde Madrid para llevar a la juventud allí, ¿no? Y es como el macrocentro del divertimento de la
pues puerta con puerta con esa discoteca, y de hecho tienen conexión por dentro, y creo que son del mismo grupo empresarial, hay un club de alterno. O sea que el mensaje que envía esto a los chicos jóvenes es muy claro. Tú sal, diviértete, pásatelo muy bien con tus colegas y no te preocupes de ligar o hablar con las mujeres, que eso es una pérdida de tiempo y además no te garantiza que vayas a acostarte con ellas, porque esto es lo que algunos de los puteros piensan, ¿no? Es que ligar no me garantiza, en una visión muy instrumental y muy machista de las mujeres, ¿no? ¿Para qué voy a ligar o para qué voy a ni siquiera conocer nada o invertir algo de esfuerzo y tiempo o tener en cuenta no sé, qué opinan ellas, si todo eso no me garantiza que me voy a acostar con ellas, que es lo que yo busco? Entonces en la prostitución esto lo tengo la certeza. Fuera de los espacios de prostitución es incertidumbre. Dentro de la prostitución tiene la certeza, entonces tú pásatelo bien y después tienes la discoteca de musicote y después tienes la discoteca del sexo, donde sabes que si te queda algo de dinero vas a poder pagar por el tipo de sexo que te apetezca. Y este es un mensaje en el que la industria de la explotación sexual bueno, pues utiliza este marketing putero, ¿no? Para atraer a los chicos más jóvenes, pero no solo son estas las estrategias, ¿no? En muchos barrios de Madrid, por ejemplo, nos encontramos con muchos flyers, cartelitos de prostitución, ¿no? En los coches. Exacto, ¿no? En el barrio, yo viví una temporada en Quintana, bueno, cerca del Carmen, y era una barbaridad de flyers de prostitución que lo que hacen es aún hacer más accesible la prostitución, porque el mensaje que se transmite es: no te tienes que preocupar ni en buscar en internet ni en desplazarte a un lugar más alejado, la prostitución está aquí en tu barrio, eso no tienes ni que buscarlo porque aquí tienes el teléfono y el tipo de mujer que estás buscando es esta, ¿no? Es un mensaje de accesibilidad aún más de la prostitución, y en el barrio de Quintana surgió la iniciativa de un AMPA, de no acepto anuncios de prostitución, porque una de las cuestiones que derivó de toda la cantidad de anuncios de prostitución que había por la calle es que los niños y las niñas pequeñitos los coleccionaban como cromos. Y eso también es un elemento socializador, ¿no? Yo os comentaba al principio, yo me preocupaba de que en mi época nos decían: si algo te sale mal, te puedes meter a puta. Ahora pues hay niños y niñas que coleccionan como si fueran cromos anuncios en los que aparecen latinas calientes, asiáticas exóticas, etc. ¿no? Todo ello además eso, con mensajes y con imágenes fragmentadas de cuerpos de mujeres, con mensajes que cosifican y que además son mensajes que erotizan el racismo, o sea que son mensajes que además utilizan muchos estereotipos que homogeneizan, ¿no? a las mujeres de distintos orígenes, y por tanto, bueno, la industria de la explotación sexual es fundamental hablar de ella porque forma un círculo de correspondencia con la demanda, y también porque a veces pasa también, es un actor hiperinvisible dentro del debate o el no debate sobre prostitución. Si es difícil que se hable de la demanda, todavía a veces es incluso más complicado que se hable de la industria, pero siempre hay que ponerlo sobre la mesa porque la industria moviliza ingentes cantidades de dinero, o sea, una barbaridad de dinero a costa de explotar a mujeres y niñas, y ese dinero es poder. O sea, al final ese dinero incide en generar discurso en el debate público y a veces incluso no solo, o sea, tenemos que tener en cuenta también que no solo se lucran directamente quienes directamente se explotan a mujeres y niñas en los contextos de prostitución, aquellos que identificaríamos como proxenetas, sino que hay que tener en cuenta que el dinero de la prostitución también lucra indirectamente a otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Si hay un burdel en el pueblo, pues se ve en ocasiones, ¿no? Se ve bien porque trae dinero a otros negocios del pueblo, o incluso ha habido casos en los que el burdel del pueblo ha patrocinado las fiestas. Sí. Esto es España, esto solo pasaría yo creo aquí, no sé, si alguien tiene algún otro ejemplo de fuera, o ha patrocinado el equipo de fútbol infantil. Claro, entonces el dinero de la prostitución llega a otras personas, o sea, se mueve también en otros circuitos,
y es importante hablar de ello porque el dinero es poder y eso permea en que se genere un discurso de tolerancia o no. Mira, has nombrado una figura jurídica que es la tercería locativa. Pues yo quería explicar brevísimamente lo que es. La figura de la tercería locativa estaba en el Código Penal hasta el 95, que hubo una reforma desastrosa para este tema. La tercería locativa sanciona a los dueños de cualquier local donde se ejerce la prostitución, ya sean apartamentos, burdeles, lo que sea, pero también al que tiene alquilado ese local. Eso es muy importante porque, claro, con esa figura se pueden cerrar todos los burdeles y todos los clubs y todos los apartamentos. Entonces, una de las peticiones que tenemos como más necesarias es que vuelva a estar en el Código Penal la figura de la tercería locativa. Eso ayudaría muchísimo, muchísimo. Mira, vamos a ir acabando para que haya preguntas de los asistentes, pero yo quería hacerte la pregunta del millón, que es cómo desactivar la demanda de la prostitución. Te voy a hacer esa y otra más. Dos preguntas del millón. Venga, dos del millón, sí. Vale. Sí. Vale, pues... ¿Cómo desactivar? ¿Cómo desactivar? Pues hay que tocar muchas teclas, porque es algo tan asentado dentro de nuestra sociedad y de nuestra cultura que hay que remover muchos cimientos. Creo que un elemento fundamental y que en parte lo estamos haciendo desde el feminismo es interpelar este modelo de masculinidad hegemónica y nombrar a los puteros, ¿no? Esto no lo estamos haciendo tanto porque hay muchas resistencias, pero interpelar a la masculinidad hegemónica, normativa, tóxica, la podemos llamar como queramos, pero este modelo de masculinidad que es lo contrario a cualquier intento de hombre igualitario, sí que lo hemos conseguido, o estamos, ¿no?, poniendo en el centro del debate social, porque se habla sobre masculinidades, no siempre con un enfoque feminista, pero se habla de masculinidades más que nunca en la historia, ¿no? Se interpelan estas prácticas masculinas que antes estaban muy normalizadas. Si pensamos en el caso de Luis Rubiales y la agresión a Jennifer Hermoso, eso hace 10 años, más o menos, hubiese pasado desapercibido, como hace más tiempo estaba totalmente normalizado que Jesús Gil estuviese en un jacuzzi con muchas mujeres, ¿no? Era como algo gracioso. Pues que hemos dado un salto a que estas prácticas masculinas, que son radicalmente contrarias a la igualdad, ¿no? Y prácticas que son violentas, sean interpeladas y que no hay consenso social, porque nunca lo va a haber, vivimos una sociedad además que todo es controversia, todo es conflicto, pero sí hay algo más, está cambiando algo del sentido común sobre lo que es la violencia sexual y lo que se puede tolerar o no, ¿no? Y el respeto, ¿no?, al consentimiento, al deseo de las mujeres y eso, ¿no? Y hablando más que nunca sobre no solo tienen que transformarse las mujeres para caminar hacia una sociedad más igualitaria, sino que es necesario también la implicación y el cambio de los hombres, ¿no? Que esto es lo más costoso y que como está casi todo por hacer, pues es todo ensayo y error, porque no hay respuestas mágicas, sino que es ir viendo qué teclas hay que tocar para promover ese cambio tan necesario. Y desactivar la demanda, pues creo que hay que hacerlo, eso, pues con políticas que incidan en la transformación de la masculinidad, por supuesto. Educación sexual desde temprana edad, porque eso es un elemento imprescindible, porque si no hay educación sexual, el vacío que deja la ausencia de un imaginario previo va a ser llenado, como ya está siendo llenado, por el imaginario de la pornografía, que como sabemos, la pornografía más consumida erotiza la violencia sexual, erotiza la ausencia de consentimiento de las mujeres, tiene contenido en ocasiones fuertemente violento, ¿no? A veces dudamos incluso si no si no hay multitud de vídeos de violaciones reales en las páginas de pornografía. Es decir, que bueno, que sin educación sexual no vamos a ningún lado, pero es una cuestión que también genera muchísima controversia, porque los sectores más conservadores del panorama político y social pues oponen muchísima resistencia a que se hable de sexualidad en los colegios y en las escuelas de padres y madres. Y creo que también hay que ver de qué manera, que ahí está el debate, ¿no?, si imponer
sanciones o no a la demanda de prostitución. Porque es otra de las medidas, si miramos al modelo abolicionista sueco, ¿no? Una de las medidas que se pone sobre la mesa, pero yo creo que la sanción a la demanda, y esto es una opinión que puede ser, esto acepto críticas siempre constructivas, por favor, creo que la sanción a la demanda de prostitución, si es esa medida solo, es una medida de maquillaje. O sea, creo que primero una política pública abolicionista tiene que abordar la situación de las mujeres en prostitución, dotar de recursos, porque esto a veces se aprueban leyes o planes que no tienen dotación presupuestaria, o sea, tener presupuestos que hagan realidad un proyecto integral de recuperación y de restitución, ¿no? Para las mujeres prostituidas, tanto víctimas de trata como aquellas que no cumplen con todos los requisitos de la trata. Por otro lado, por supuesto, atacar a la industria de la explotación sexual, incorporando la tercería locativa y otra serie de cuestiones que serán necesarias para vencer todas las resistencias que va a poner esa industria que mueve tantísimo dinero y que siempre encuentra los huecos para volver para instalarse. Y si contamos con esto, entonces podemos sancionar sí, se puede hacer todo paralelo, ¿verdad? Sí hay, pero fundamentalmente abordar la situación de las mujeres. Y una gran campaña para un poco desalentar a los demandantes de prostitución, ¿no? Claro, yo creo que una campaña sería muy importante. Sí. Mira, yo quería hacer un pequeño comentario. En los años 70, que es cuando se empieza cuando empezamos la comisión nuestra, la asociación nuestra, a abordar el tema de la violencia de pareja, que era un disparate y además estaba oculto y además era tabú hablar de ello, trabajamos mucho. Y sí, se conseguían cositas, pero realmente cuando se empieza a abordar de verdad y se empiezan a hacer cosas es cuando las instituciones públicas hacen que este problema forme parte de las agendas públicas. O sea, como siempre las asociaciones empezamos el tema, pero hasta que las instituciones no se hacen cargo de ello, pues no, y además es que es lógico, no consigues. Pues el tema de la prostitución tiene que ser igual. Las asociaciones ya hemos empezado a hablar, a decir esto es un disparate. España es el país, según ¿cómo se llaman? En Europa los que hacen las encuestas de este tema, no es Europol, ¿es Europol? ¿Europol puede ser? Eurostat y... No, Europol yo creo que es. España es el segundo país del mundo de demanda de prostitución. Segundo país porque, claro, tiene en cuenta el número de habitantes con la demanda. El primero es Tailandia y el segundo es España. Es un escándalo que seamos en Europa los más, es una barbaridad. Bueno, pues nosotros ya hay asociaciones que hemos empezado hace años a trabajar este tema. Ahora tienen que ser las instituciones públicas las que se hagan eco y empiecen a tomar medidas, que no sea solamente, aunque es muy importante, el dar subvenciones para la recuperación de las mujeres en prostitución. Recuperar. Si es que no se trata solo de recuperar, se trata de prevenir, porque no podemos recuperar y encima, como dice muy bien Beatriz, con mujeres cuya situación administrativa es totalmente desastrosa porque ni tienen papeles ni nada. ¿Qué se puede hacer con estas mujeres? Entonces yo creo que eso es algo que es muy importante que lo tengamos muy claro. Las instituciones públicas tienen ya que hacerse cargo de un problema que es de derechos humanos, feminista desde luego, pero también de derechos humanos, y que desde luego produce una desigualdad, como ha dicho Beatriz, tremenda. Entonces, mi última pregunta y ya damos la palabra al público. ¿Tú crees que los talleres sobre este tema en instituto pueden ayudar a desalentar a la demanda? Sí, porque toda sensibilización es buena, ¿no? A mí me gusta pensar que deja pozo, ¿no? Sí. Que plantamos semillas que en algún momento creo que los talleres son necesarios, pero creo que el hecho de que haya un taller puntual cada muchísimo tiempo no contribuye a una transformación como la que necesitamos, porque lo que necesitamos es algo más sistemático y estructural, como sería la educación sexual desde temprana edad. Los talleres serían un instrumento complementario excelente. En la actualidad, con lo que nos encontramos es que los talleres son el único instrumento. Exactamente. Entonces,
eso que es algo ya. Es algo, pero si los chicos y las chicas jóvenes están inmersos en una cultura que les envía mensajes hacia otro lado, una persona hablar una hora sobre, sobre una persona que llega una hora a hablar sobre esta cuestión, pues habrá a quien le remueva algo, pero habrá otros que es un paréntesis en el resto de mi vida, ¿no? Yo creo que son necesarios, pero como algo complementario a una cuestión más sistemática que tiene que abordarse eso desde la educación sexual, ¿no? Que parece, ¿no?, que hay como un pánico moral al hablar de sexualidad, pero en realidad vivimos en una sociedad en la que la sexualidad está, o contenido sexual está por todas partes, y sin embargo en los principales agentes de socialización, que son las escuelas, no se puede abordar, más allá de la famosa clase de biología, que eso no es sexualidad, que es el modelo reproductivo heteronormativo, que es biología, pero no es sexualidad como tal, ¿no? O sea que creo que ahí hace falta también hablabas del compromiso en las instituciones públicas, no es un compromiso para también poder vencer, ¿no?, las resistencias a todo este discurso que se opone a que se hable de sexualidad en las asociaciones. Podemos seguir trabajando, pero si no tenemos el respaldo en ese aspecto de las instituciones públicas, son pequeños parches, y además pequeños porque cada vez nos dan menos dinero, o sea que son pequeñísimos parches. Bueno, ahora vamos a dar la palabra al... Ya tenemos una palabra. ¿Hay micro o algo o no? A ver, pues podéis dar... No hace falta, ¿no? No, pero mejor. Sí. Hola, bueno, muchas gracias Asunción y Beatriz por esta exposición tan informativa y tan crítica y tan clara. Yo quería hacer dos preguntas muy concretas. Una, siempre he leído el dato de que como el 30% de los varones españoles son puteros, y siempre me he quedado con la duda de si la pregunta a la que contestaban sí era ¿usted ha ido de putas alguna vez? ¿O usted suele ir de putas? ¿O ha ido de putas en los últimos 12 meses? Esta es una pregunta. O sea, ¿cuál es el dato? Que seguro que vosotras lo sabéis. Y la otra pregunta es ¿cuál es, en síntesis, la posición de los distintos partidos políticos respecto a la prostitución? Y concretamente, el tema de la tercería locativa, ¿cómo está? ¿No? En fin, que sé que depende de lo que vote cada partido. También son preguntas de millón, ¿eh? Gracias. Pues respecto a los datos y la pregunta, que también pues hay que interpelar a las instituciones públicas, porque el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha llegado a preguntar, que a mí me encanta esa encuesta, porque ha llegado a preguntar sobre si a los españoles nos gusta más la cebolla, o sea, la tortilla con y sin cebolla, no ha vuelto a preguntar desde 2009 sobre si se ha consumido prostitución o no. Es decir, que ahí hay decisiones políticas e institucionales sobre lo que se pregunta y lo que no se pregunta. Y lo que no se pregunta es como, ¿no?, lo que no se nombra no existe. Si no tenemos datos es muy difícil ponerlo en las agendas políticas y mediáticas. Necesitamos datos para hacer el diagnóstico, para ver de qué realidad estamos hablando. Porque por observación, ¿no?, podemos pensar, pues se ha incrementado o ha disminuido. Pero bueno, por observación diríamos más bien que se ha incrementado, ¿no? Pero no tenemos los datos, y es el CIS el que tiene las herramientas para hacer el tipo de encuestas que son necesarias para conocer este dato. Y dicho esto, es que esto siempre hay que decirlo porque hay un vacío, ¿no?, una gran ausencia que en las investigaciones también nos limita, ¿no? Y bueno, ya por si alguien no lo sabe, en 2009 lo que nos decía el CIS es que el 32% de los hombres ha pagado en algún momento por mantener relaciones sexuales, el 32%. Luego lo que sí contamos es con datos un poquito más recientes, publicados por el INJUVE en 2020, sobre los hombres jóvenes, que por hombres jóvenes son creo que de 15 a 29 años, es decir, es una cohorte de edad muy delimitada. Pues que entre los hombres jóvenes un 10% ha demandado prostitución, que es bastante elevado si pensamos que es solo hasta los 29 años, ¿no? Y estos son los datos con los que contamos, pero pues, hombres en general no sabemos desde 2009. Y respecto a la pregunta, la que se hace pues, es más aséptica que usted ha ido de putas. Era algo así, no lo voy a decir literal porque no me acuerdo
exactamente de cada palabra, pero lo que se pregunta es, ¿usted ha pagado por mantener relaciones sexuales o ha pagado por sexo? Y ahí es donde nos daban ese 32% del total de los hombres y un 0,1% de las mujeres habían manifestado que sí. Y luego también se preguntaba si lo habían hecho en los últimos 12 meses, o sea, en el último año. Ese dato también estaba, pero me baila un poco, ya no recuerdo cuánto era, en el libro está, pero el dato que sí que una recuerda es el del 32%, porque además eso nos sitúa entre los países en los que más cultura putera hay, ¿no? Y más consumo de prostitución. Y luego, respecto a lo de los partidos, me encanta esa pregunta, pero si hay alguna representante de algún partido político que quiere explicar, porque hay partidos que sí que tienen una postura clara y han firmado documentos en los que la han dejado clara, pero hay otros partidos que se mueven un poco entre la ambigüedad y luego hay otros partidos que de nueva formación, podemos decir, o de la nueva política, como se les llamaba, que no sabemos aún, ¿no? Nos faltan datos también. Izquierda Unida, lo que quede de ella, tenía, todo mi reconocimiento por las feministas que en Izquierda Unida dieron la batalla para ser el primer partido de ámbito nacional que se declaró abolicionista de la prostitución. Pero es verdad, y el PSOE en los últimos años se ha declarado abolicionista de la prostitución abiertamente y ha mostrado públicamente ese compromiso. Otra cuestión es cómo se va a materializar en políticas públicas, ¿no? En eso estamos a la expectativa, aunque sabemos que hay cuestiones que se han hecho y que se van a hacer o que se van, no sabemos. Esto hablaremos dentro de unos meses, esta pregunta dentro de unos meses. Y luego el Partido Popular se mueve entre la ambigüedad. Si alguien del Partido Popular sabe contestarme, porque investigo también sobre esto, sobre los discursos de los partidos políticos, y me tienen muy despistada porque tienen integrantes dentro del partido que se mostrarían más favorables a regular la prostitución en su tiempo. Esperanza Aguirre era una de las figuras más prominentes que defendía la regulación de la prostitución, que de hecho se reunió su equipo se reunió con ANELA, que era la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterno, porque no sé si os acordáis, si tengáis memoria, de que en la Comunidad de Madrid estaba planteado el proyecto de Eurovegas, sí, en el que, eso sí, ¿no? Que yo a veces lo pienso como muy lejano, pero tampoco fue hace tantísimo. Y en Eurovegas lo que se planteaba era hacer como una especie de limbo legal para diferentes cuestiones, y una de ellas era que en Eurovegas la prostitución fuera una actividad laboral. Entonces, pero luego hay otras figuras dentro del Partido Popular que han tenido una tendencia más abolicionista de la prostitución. Y en la Comunidad de Madrid, de hecho, ha habido, durante algunos años han estado dirigiendo las políticas de igualdad, que se llaman políticas de la mujer. De Vox, no sé decirte, porque lo que leí es que una vez alguien de Vox, cuando el PSOE declaró que era abolicionista, que alguien dijo que abolir la prostitución era como abolir el hambre, o sea que no hay una postura tan clara que yo sepa. Eso, si alguien tiene más conocimiento y de sumar, pues yo estoy a la expectativa, así que si hay alguien de sumar en la sala y lo sabe, pues también estupendo. Porque de sumar no sé cuál es no tengo conocimiento todavía de la postura que tienen. Es que la prostitución en sí para los partidos es algo que han puesto en la agenda las feministas dentro del partido y no sin resistencias, ¿no? O sea, las mujeres dentro de los partidos políticos se enfrentan a multitud de barreras, más si quieren, para hacer carrera política y sobre todo para poner en las agendas de los partidos políticos cuestiones feministas. Entonces, yo te voy a ampliar un poquito más. Sí, podemos. Te voy a ampliar un poquito más. En la anterior legislatura, el PSOE presentó un proyecto de ley en el que se incidía mucho más en el tema del proxeneta y en el que se sancionaba la demanda
y volvía a recuperarse la figura de la tercería locativa. Este proyecto cumplió los plazos y llegó a la Comisión de Justicia, ahí se paró. Y el proyecto estaba totalmente apoyado por el Partido Popular, y ahí se paró porque se convocaron elecciones. Entonces, lo lógico sería que ahora se retomara ese proyecto, se viera a ver si el Partido Popular sigue apoyando, que esperemos que sí, y que siguiera adelante. Nosotros tenemos mucha confianza en que eso siga adelante, porque es el mismo presidente que ya dijo que estaba de acuerdo, porque ahora no se va a seguir adelante. O sea, que lo dejamos así, en una confianza de que eso siga avanzando y que se apruebe en esta legislatura. Tienes la palabra. ¿Y Podemos? Podemos ya no existe ya. Pues claro, Podemos no, eran parlamentarios. Bueno, en Podemos había un fuerte debate porque también había figuras abolicionistas como Beatriz Jimeno y posturas más regulacionistas, que fundamentalmente pues la ministra tenía un posicionamiento que podemos ubicar dentro del abolicionismo y que en parte promovió esto. Yo sé que genera muchas críticas, pero en el Ministerio de Igualdad, a pesar de todo lo que se pueda plantear, ¿no? Se aprobó el Plan Camino, que es una política pública que trata de dotar de recursos a las entidades. Te estás metiendo en un agujero. No, el Plan Camino horroroso. No te metas en eso. Madre mía, el Plan Camino. Dejémoslo, Beatriz. Pues sí. Bueno, los partidos políticos, que hablen los partidos políticos. Si conseguimos, traeremos a los partidos. Eso. Para la siguiente, porque mi papel es como investigadora sobre todo central a la demanda de prostitución. O sea, que quien quiera saber de los partidos, que le pregunte a los partidos. Buenas tardes, gracias a la Comisión, un referente no solo ya feminista, sino un referente para muchas de las profesionales que hemos trabajado desde hace 25 años en el ámbito de violencia hacia las mujeres. Gracias, Beatriz Ranea, por este libro, en particular por este libro. Gracias, además, a mí me has enseñado a aprender a ser crítica, porque es verdad que no compartimos algunos posicionamientos, pero me has enseñado cómo defender cuando no se comparte el posicionamiento. Y gracias por investigar. Me preocupa de las investigadoras que nos hacéis desde la academia, nos fortalecéis a las feministas con un argumentario. Me preocupa cómo estáis después de investigar sobre prostitución. Me preocupa muchísimo, porque sé que es un daño colateral en el que hay mucho daño emocional y mucha desestructuración psicológica. Entonces vaya por delante. Y voy a hacer una pregunta, pero voy a ampliar, que lo ha ampliado fenomenal Asunción Miura, la pregunta de Laura Fresas. Como cargo orgánico del Partido Socialista de Madrid, que soy la secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid Ciudad. Esperamos que se retome, tal como lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se retome esa propuesta de ley que tenía el consenso del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, y que esa propuesta de ley se tuvo que presentar porque mi partido se vio forzado a sacarlo de la Ley de Libertad y Garantía Sexual, porque si no lo aprobaba el arco progresista y que se llama de izquierdas, y no aprobaba una buena ley, sobre todo desde el punto de vista de la prevención, como era la Ley de Libertad y Garantía Sexual. Entonces, ahí aporto lo que ha dicho Asunción Miura. Voy con mi pregunta. Y con pulir un concepto sobre derechos humanos, que es que también nos lo han manoseado durante los 4 años anteriores, el concepto de derechos humanos que incluso me chirría, ¿no? Pero que desde el feminismo lo tenemos que seguir retomando. Mi pregunta es, ¿quién se va a encargar de trabajar con los hombres que explotan sexualmente a las mujeres? ¿Y a cargo de qué presupuesto? O si eso en la investigación se puede intuir
decir algo. Sé que es una pregunta, no la de millón se ha quedado corta, pero yo creo que es una pregunta que nos interpela a las administraciones públicas, a las entidades y a la ciudadanía, porque conocemos desde el feminismo que cuando ese machismo benévolo se ha hecho cargo de trabajar con maltratadores en el ámbito de las relaciones de pareja y expareja, hemos ido a peor. Y como feminista me preocupa muchísimo quién va a trabajar con esos hombres que quieren salir de la explotación sexual, siendo ellos los victimarios. Nada más, gracias. Pues aquí voy a apelar a Miguel Lorente, que es muy grande, que él cuando le hacen preguntas así un poco complicadas dice que él es más de ingredientes que de recetas, porque bueno, él es un médico forense, pero fue primer delegado de violencia. Y puso en marcha el teléfono de atención a hombres para resolver dudas sobre igualdad. Pero bueno, que yo apelo aquí a mi humilde rol de socióloga, que hacer diagnósticos a las sociólogas se nos da bien, analizar sobre la realidad social y poner, pues eso, ¿no?, palabras a las investigaciones y conocer, ¿no?, qué dicen los sujetos implicados y desde ahí, ¿no?, cuando planteas, bueno, muchas gracias también por la pregunta, que aunque sea difícil de contestar, para mí al hilo de cómo trabajar con los hombres, yo no tengo respuesta sobre cómo trabajar con los hombres que ya han consumido prostitución, pero sí una de las cuestiones uno de los resultados, ¿no?, que sale de mi investigación y de otras, ¿no?, que han trabajado sobre los puteros, es que una vez que un hombre pasa esa barrera y empieza a consumir prostitución, es decir, que se inicia en la vida putera, ¿no?, empieza a consumir prostitución, ya sea con carácter eventual o habitual, la prostitución va a estar ahí el resto de su vida. Entonces, para mí lo fundamental es trabajar la prevención, o sea, que los hombres más jóvenes y hombres también de edades más avanzadas que no han dado ese salto, ¿no?, que no lo den, o sea, que aparezca como algo imposible dentro de su imaginario el hecho de pagar a una mujer que no me desea para poder mantener relaciones sexuales con ellas. Porque yo creo que ese es el cambio de mirada que hay que dar dentro de la sociedad, que pagar para acceder al cuerpo de una mujer que no está deseando estar contigo, que sea algo imposible de imaginar para muchos hombres, ¿no? Y creo que esto se está consiguiendo en algunos sectores, queda muchísimo por hacer, pero esta idea de poner el consentimiento, ir avanzando, poner el deseo, ¿no?, también en el centro, hace que nos parezca, ¿no?, o vaya apareciendo en algunos sectores de la sociedad que las prácticas no consentidas empiecen a plantearse como imposibles, como agresiones, ¿no? Pues que demos ese salto también a la prostitución y que cada vez para más hombres sea algo que no esté en su universo de posibilidades, ¿no?, que no se plantee en ningún momento que pagar por acceder al cuerpo de una mujer que no les desea es algo que pueden hacer, ¿no? Creo que ese es el salto que tenemos que dar y para eso es fundamental la prevención, abogando por una educación sexual que ponga eso en el centro, que las relaciones sexuales tienen que ser mutuas, consentidas, deseadas, consensuadas, ¿no?, y que hay que erotizar la igualdad, o sea, que hay que erotizar las relaciones en igualdad y que sean recíprocas, ¿no? Porque ese es el gran salto. Para trabajar con los hombres que ya han pagado por ello, que ya han entrado en ese circuito, ahí tengo mis dudas y no tengo certezas que proporcionar. Lo que puedo contar es lo que apareció en la investigación, bueno, en otra investigación un poco posterior a la de mi tesis, que colaboré con un compañero que es Miguel Ángel Hidalgo, que es de Hombres por la Igualdad de Jaén, y Miguel Ángel, en ese caso yo no era la que hacía las entrevistas, hizo grupos de discusión con hombres por la igualdad, con hombres que llevaban una larga trayectoria que se definían como hombres por la igualdad y hombres que llevaban menos tiempo trabajando cuestiones de igualdad, pero que habían empezado a cuestionarse
la masculinidad, a leer sobre feminismo, y en uno de los grupos de discusión con chavales más, bueno, con hombres más jóvenes, aparecieron algunos hombres que habían demandado prostitución, y lo que planteaban es que, no digo que esta sea la solución para todos los casos, pero en este caso específico que apareció en la investigación, lo que planteaban es que acercarse a leer sobre feminismo, empezar a cambiar la mirada y empezar a cuestionar su rol como hombres dentro de la sociedad, les había hecho concebir la prostitución como algo inasumible, ¿no? Si querían dar pasos hacia una forma de relacionarse con las mujeres en un plano más igualitario, la prostitución era algo que tenían que quitar, ¿no?, de su vida, o sea, que eliminar de su vida, y era algo lo que políticamente se posicionaban como contrarios a la prostitución, ¿no? Es decir, que o sea, muchas feministas decimos que el feminismo no nos ha salvado. En este caso, pues creo que también, ¿no?, incorporar en el trabajo masculinidades la perspectiva feminista, porque si no, pues no podemos hacer, no se puede hacer mucho. También puede ser algo que reconduzca, ¿no?, estas prácticas, pero no es un caso que sirva para todos, porque por supuesto sabemos que hay quienes jamás se van a cuestionar, quienes van a seguir acudiendo a los espacios de prostitución, Y eso es lo que hay que sancionar. Hay que contar con otras medidas. Pues tenemos 3 preguntas, entonces ya después tenemos que terminar. Aquí hay un señor que quiere que... A ver. Bueno, lo de señor... Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Comisión por organizar esto y a Beatriz por el trabajo. Yo soy muy admirador. Y yo trabajo con la adolescencia y en toda esta manosfera digital y el surgimiento de plataformas como OnlyFans, quería saber tu punto de vista y si ves relación entre el consumo de OnlyFans y el consumo de prostitución, porque en el trabajo que hacemos lo que se ve es como que es un prepaso, ¿no? O que hay mucha relación desde la masculinidad. Entonces, bueno, pues por sacar el tema de debate y saber qué opinamos. Gracias. Pues me ha pedido Choni que explique qué es OnlyFans, Sí, pero a lo mejor tú lo puedes explicar Hay mejor. gente que no sabe lo que es OnlyFans, así que explícalo. Bueno, yo lo explico así de manera muy burda, gracias Muy sintética. por la pregunta. OnlyFans es una plataforma de generación de contenido en el que quienes quieren acceder a tu contenido pagan por ello, ¿no? Si no me equivoco, es así, es como un Instagram pero de pago. Pues así, ahora no me pidas que explique qué es pero bueno, que OnlyFans, el salto exponencial que vemos en esa plataforma es la pandemia, ¿no? Que hay muchas mujeres, sobre todo del sector servicios, que se quedan sin empleo y que no son susceptibles de estar en uno de los seres que se habilitaron o de los ERTEs, y aparece OnlyFans como una posibilidad de conseguir ingresos en un momento en el que la vulnerabilidad de las mujeres va creciendo. Y lo que ocurre en OnlyFans es que el patriarcado se hace con ello, las dinámicas patriarcales lo atraviesan por completo, y vemos que esas mujeres que pensaban, bueno, yo cuelgo aquí casi fotos un poquito mejores que en Instagram y consigo algo de dinero, pues empiezan a los consumidores de su contenido empiezan a demandar contenido más erotizado, más sexualizado. Hay mujeres que abandonan la plataforma y hay otras que permanecen, acabando en lo que se puede llamar prostitución 2.0, ¿no? Colgando cada vez más contenido, pues eso, sexualizado. Y en OnlyFans la cuestión más desde el punto de vista de género, ¿no? Aparte de que es una plataforma, pues eso, muy cosificadora para las mujeres, y yo hablo de mujeres que se metieron ahí en la pandemia, porque muchas mujeres son metidas, ¿no? Igual que decía antes lo de la prostitución. Bueno, y probablemente las de la pandemia también alguien le diría, oye, pues está OnlyFans, no sé si lo has probado, no todas lo conocerían como aquí, ¿no? Y desde un punto de vista de género, si tomamos las cifras de perfiles de OnlyFans, lo que sabemos es que la mayoría de quienes generan contenido son mujeres, la mayoría de quienes consumen contenido son hombres, ¿no? Y qué curioso, ¿no?, que la mirada masculina sea la que demanda contenido cada vez
más erótico, más sexualizado, ¿no?, por parte de las mujeres o realizando determinadas prácticas. Entonces, bueno, creo que OnlyFans es algo de lo que hay que hablar, por supuesto, cuando hablamos de prostitución y cuando hablamos de la construcción del imaginario putero, porque al final lo que se está construyendo ahí es una mirada masculina que sigue reproduciendo patrones completamente patriarcales en los que la mujer está ahí para satisfacer los deseos masculinos, ¿no? En este caso son deseos a través de una pantalla, pero no deja de ser: yo te pago para que me des este contenido, realices esta determinada práctica, te pongas esta determinada ropa o cualquier otro tipo de deseo que existe ahí esa relación de poder y de jerarquía. Y lo perverso que esto ocurre pues, con la prostitución o lo que englobamos dentro de la prostitución y también en OnlyFans, ¿no?, como esta prostitución 2.0, es a nivel cultural el relato que se construye sobre ello, ¿no? Porque a nivel cultural y mediático tampoco es casualidad que en muchos medios aparezcan reportajes de mujeres que dicen: bueno, yo con colgar unas fotos me gano no sé cuántos 1000 euros al día, igual que aparecen en ocasiones, ¿no?, relatos de mujeres en prostitución que hablan que en prostitución ganan muchísimo dinero. Son relatos que banalizan, por supuesto, muchísimo la prostitución, que de un caso, que yo nunca cuestiono la palabra de las mujeres que aparecen en estos reportajes, pero que son casos que no son representativos de la realidad de la mayoría de las mujeres que están ahí y que son elementos atrayentes para otras mujeres, ¿no? Son elementos que tratan de normalizar esa práctica para las mujeres, sobre todo para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, y también trasladan un mensaje a los chavales, bueno, y a los hombres más mayores, a los señores, ¿no?, que eso es aceptable dentro de la sociedad, ¿no? Porque eso, ¿no?, el mito de que las mujeres ganan mucho dinero y están ahí disfrutando, ¿no?, que es un mensaje que, si analizamos la cultura putera de los productos culturales más mainstream, aparece con mucha frecuencia, ¿no?, casi desde Pretty Woman, que por supuesto en el libro lo cito, no lo incluí en la tesis porque no encajaba, pero dije: en el libro, aquí una crítica de Pretty Woman tengo que meter. Y desde Pretty Woman a otras tantas películas que trasladan esta idea de que la prostitución en realidad no tiene impacto en la vida de las mujeres, ni en la salud de las mujeres, ni que tienen trascendencia a nivel social, y que los hombres en prostitución son Richard Gere, o sea, que alguno habrá, pero que ¿no?, cuando nos acercamos a los espacios de prostitución, pues y aunque sea Richard Gere, no es una relación elegida por la mujer, ¿no? No está centrada en lo que yo deseo, lo que yo quiero, sino más bien esa imposición del deseo unilateral de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la pregunta. De la planosfera se podría hablar mucho. Las dos últimas preguntas. Sí. Hola, soy Sara, soy oyente, ya está. Quería preguntar si, al igual que existe un perfil, ¿no?, que se estudia un perfil de putero o un perfil de las víctimas de prostitución, ¿existe algún estudio sobre el perfil del proxeneta? Aunque sea en otros países que ya sean abolicionistas, se haya podido hacer esto, claro. Pues aquí tampoco tengo una respuesta certera que darte, porque la industria, o sea, el perfil del proxeneta es quizá, el ámbito, ¿no?, el área del proxenetismo es uno de los vacíos también del estudio de la prostitución, y ahí hay que tener mucha fortaleza para meterse, porque decía lo de investigar cualquier área de la prostitución te deja muy tocada, ¿no? O sea, te quiebra, hay relatos, ves cosas que te acaban minando, igual que quienes trabajan haciendo intervención en los contextos de prostitución tienen a veces síntomas de estrés postraumático secundario, ¿no? Y o sea, que te toca, te atraviesa muchísimo, salvo que seas una piedra, ¿no? Pero si eres feminista, pues hay algo ahí que te va quebrando. Y en el caso del proxenetismo no es solo eso, sino que es que además es muy arriesgado. O sea, que nos encontramos con proxenetas de pequeña escala, pero también con redes transnacionales que no solo mueven ingentes cantidades de dinero, sino que muchas veces están conectadas con el tráfico de drogas y de armas, que son redes criminales que se mueven en los circuitos de economía criminal y que son muy organizadas,
y en las que tu vida no vale nada, ¿no? No vale nada la vida. Sí, Sí. yo imagino a alguien que, imagínate, en algún país que sea abolicionista, pues digamos, esa persona haya cometido ese delito. Como, igual que se hace en estudios de perfil de asesinos en serie. Como que si se había dado un paso más y si hubiera a nivel de prevención, entre Claro. comillas, aunque la mayor prevención sea en la sociedad, por supuesto, y en el entero, ¿no? Pero digo, a lo mejor también pues, por tener una visión global. O sea, lo que sí que sabemos es de los testimonios de las mujeres, por ejemplo, de las víctimas de trata, víctimas de supervivientes de trata con fines de explotación sexual, de sus testimonios sí que también es posible identificar las diferentes técnicas que los proxenetas, ¿no? O quienes están en las diferentes escalas del circuito de las redes de tratantes, qué técnicas utilizan, porque está la técnica del loverboy, que es una de las técnicas que se utiliza mucho para captar a mujeres de origen rumano, sí, que son hombres que inician una relación afectiva con las mujeres y les proponen irse a buscar trabajo en un país como puede ser España. Esto, por ejemplo, es el caso de Amelia Tiganos, ¿no? Que es superviviente de la prostitución. No, el caso de Amelia no, perdón, pero bueno, compañeras de Amelia, y Amelia lo cuenta muy bien también. Si se establece una relación afectiva en la que todo es estupendo, te proponen venir a España, por ejemplo, y cuando llegas aquí o te venden a otro proxeneta o te explotan directamente en los espacios de prostitución, ¿no? Que por eso se le llama el loverboy, pero hay otra serie de técnicas que se establecen, ¿no? Lo que sí que podemos decir, por ejemplo, hablando de perfil, así conectando algunas de las ideas que estaban aquí, es que la mayoría también son hombres. O sea, que la industria de la explotación sexual a quien beneficia también es a un circuito masculino de hombres que son quienes dirigen la mayoría de los locales de alterne o que controlan la mayoría de las redes. Por supuesto que hay mujeres en algunas redes, pues igual que hay mujeres en todas partes, pero es más anecdótico, ¿no? A veces por la figura de la madame, ¿no? Que tiene también mucho recorrido a nivel de la cultura popular, pero quienes, por decirlo de una manera así, quienes dirigen el cotarro no dejan de ser hombres, ¿no? Si mirásemos los datos, por ejemplo, de esa Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, ANELA, que ahora mismo no, parece que ya no existe, pero está otras. Bueno, han cambiado de estrategia, pero si miramos a ANELA, que estaba formada por dueños de locales de alterne, en 2000, que era cuando tiene más presencia mediática, contaba con 200 clubs de alterne y todos los integrantes de ANELA eran hombres. Eso tampoco es casualidad, ¿no? O sea que al final, bueno, pues es la reproducción del patriarcado encarnada en ellos. Bueno, a la última pregunta, a esta persona que está aquí en esta esquina. Gracias. Hola, buenas tardes. Les quiero pedir disculpas porque yo no estoy habituado a hablar en público. Le quiero hacer partícipe de una conversación que tuve anoche con mi esposa. Ella está de baja médica y por eso no he podido venir aquí. Llevo 23 años casado con una mujer, es de raza negra, es educadora infantil, está afiliada a Vox. Y yo quería hacerle una pregunta, quería confrontar con usted, quería pedirle a usted su opinión personal sobre una confrontación que teníamos ella y yo. Yo voy a hacer mías sus propias palabras para ejemplificar la idea que yo defendía ante ella. Usted dice que las mujeres son titulares de derechos negados. La mujer es racializada, está empobrecida, queda empobrecida, la mujer inmigrante es expulsada a los márgenes de la sociedad y así las de mayor vulnerabilidad acaban en la prostitución y son empujadas a una vida de violencia. Yo defendía una idea que se parece bastante a eso y también defendía que no estoy de acuerdo que Vox filtre la inmigración. Eso no me gusta nada, porque creo que los derechos humanos es algo inalienable. Sin embargo, ella decía que en el programa de Vox hay un punto que dice claramente que Vox defiende el cumplimiento íntegro de las penas de prisión para
asesinos de mujeres dentro de un contexto intrafamiliar y sexual, sea del tipo que sea. Y me gustaría saber por favor qué opina usted de esto. Pues otra pregunta, sí. Yo, como todo el mundo puede imaginar, no tengo... Cumplimiento íntegro sin reducciones de condena de ningún tipo. Si le caen 18 años, 18 años que cumplen. Bueno, pues contestando así un poco, contesto brevemente, ¿no? Claro, se aleja un poco de la prostitución, como se puede comprobar, creo. Tengo cero simpatía por los partidos de ultraderecha y tengo cero simpatía también por la utilización del punitivismo mezclado con el populismo que utiliza Vox, en el que no se preocupa en absoluto por los derechos de las mujeres ni por la igualdad, solo utiliza cuestiones relativas a la violencia contra las mujeres cuando puede articular un discurso favorable a un mayor punitivismo, a aumentar, ¿no?, penas en cárceles o otra serie de cuestiones punitivas, o cuando lo puede utilizar con fines xenófobos, ¿no?, como aumentar las barreras a la inmigración. Pero entonces veíamos el otro día a Abascal decir que a los narcotraficantes... Perdón que le interrumpa, es que esto no tiene nada que ver con el tema de hoy, es un poquito tarde porque tenemos que desalojar la sala, entonces el tema es los puteros. ¿Al putero hay que darle mano dura? Si al narcotraficante se le combate con plomo, al putero hay que darle mano dura. Hay que sancionarle. Entonces hay que subir las sanciones. Bueno, pues si no hay sanciones ahora. Hay que ponerlas. Yo pegamos con plomo a nadie, con plomo a nadie. Pero con sanciones sí, y no he escuchado al PSOE ni una sola palabra de eso. De todas maneras, vamos a ver, por favor. Este no es el tema de estos momentos de hoy. Yo creo que ha sido una charla muy ilustrativa y muy interesante. Pues desde la Comisión de Investigación de Malos Tratos agradecemos muchísimo la intervención de Beatriz. También agradecemos muchísimo la presencia de todos y todas ustedes, y les anunciamos que vamos a empezar, recibirán la convocatoria, una serie de charlas sobre el tema de la violencia en las mujeres mayores, que yo creo que es un tema muy interesante y serán convenientemente informadas. Muchas gracias a todas y a todos y hasta pronto. Gracias.